Como dijo Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. hagámoslo pues. Hablemos de Star Wars. Saludos frikipleros, sí, hoy toca hablar de Star Wars, mucha gente nos lo había pedido ya y por fin toca meterse en este jardín, pero no vamos a hablar de las películas más recientes, vamos a hablar de su origen, porque ¿quién era George Lucas antes de escribir la película original, hoy episodio 4, Una nueva esperanza? Explicar esto, explicar el origen de la Guerra de las Galaxias, es tan difícil como evitar que un Wookiee te arranque las extremidades si no le dejas ganar al ajedrez espacial. Lucas, estudiante, productor y amigo de Coppola. Mientras filmaban The Rain People, dirigida por Francis Ford Coppola, su amigo, el ayudante de producción George Walton Lucas Jr., ya trabajaba en su primera película, una historia que hablaba de hologramas, naves espaciales y la ola del futuro. Ojo, no hablamos aún de la Guerra de las Galaxias, sino de THX 11384EB Electronic Labyrinth, una suerte de distopía futurista. THX. En 1969, Coppola y Lucas fundan American Zoetrope en San Francisco, y el remake en forma de largometraje de THX 1138 se convierte en su primera producción, que por cierto costó $777.777,777. Sí, THX llevó a la productora prácticamente a su destrucción, y a dejar a Lucas y a Coppola fuera de la industria del cine, forever. Quizá la película era demasiado adelantada a su época, ¿eh? George Lucas, mangurrián, futurista. La cosa es que George estaba motivado, y eso le llevó a dirigir American Graffiti y a pergeñar Star Wars. Nace de Star Wars. George siempre quiso llevar Flash Gordon a la gran pantalla. La historia del héroe, los temas mitológicos vistos desde una perspectiva moderna y divertida, el monomito y el camino del héroe de Joseph Campbell. Así surge el primer escrito sobre Star Wars, un listado larguísimo de nombres entre los que destacan Lars, Kane, Leila, Owen, Wan, Mace, Star, Bail, Biggs o Valorum. Tras ello, Lucas fue combinando nombres y apellidos y asignando roles. Así, surgen primitivos personajes como Owen Lars, el general imperial, Han Solo, líder del pueblo Hubble, Mace Windu, que no Windu, un Jedi Bendu, C2 Thorpe o CJ, la C es de Chewie, piloto espacial, Lord Anakin Starkiller, rey de los Bevers, Luke Skywalker, príncipe de los Bevers, etcétera, etcétera, etcétera. Primer borrador. Pero aún tocaría reescribir mucho hasta llegar al primer borrador presentado en mayo del 73 y titulado The Star Wars, un borrador que ya se apoyaba en la famosa La Fortaleza Escondida de Kurosawa y en Centauros del Desierto. Me hacen gracia unas declaraciones de Lucas de la época en las que aseguraba que creía que si Walt Disney hubiese seguido con vida, la Disney habría aceptado producir Star Wars. Alguien en esa empresa se debió de arrepentir décadas después. Segundo borrador. Lucas alargó su borrador hasta las 200 páginas y en él ya se habla de un general Vader, de una princesa Leia Aquilae, de Kane Heisinger, Jedi y amigo de Han Solo, de dos obreros, uno enano y otro a lo Metrópolis de Lang, C3PO y R2D2, y del sable de trueno. Lucas habla también ya de algo llamado la fuerza de otros y de esa idea de un mismo ente tras todas las religiones o creencias. De hecho, que la fuerza te acompañe se piensa que es una variación de la frase de San Pablo que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Arte conceptual. En el 74, Lucas se pone a reescribir y contrata de su propio bolsillo a tres artistas que serían clave en el desarrollo estético de Star Wars: Ralph McQuarrie, Colin J. Cantwell y Alex Tabularis. McQuarrie, diseñador industrial y espíritu libre, creó para Lucas 5 pinturas conceptuales en las que por fin se veían elementos del guión tal y como los conocemos hoy en día, como la escena de la cantina, R2 y C3PO en el desierto de Tatooine, la estrella de la muerte y una Lai, o a Darth Vader enfrentándose, en este caso, a Dick Starkiller. Cantwell era un maquetista experto que asesoraba con temas espaciales diseñando naves que Lucas aprobaba y McQuarrie incorporaba a sus ilustraciones. Y Tabularis ayudó a ilustrar storyboards de las secuencias iniciales. Hay otras ilustraciones de McQuarrie que creó 21 pinturas finalmente que nunca se emplearon, entre otras cosas por mostrar personajes o elementos que luego nunca estuvieron en el guión final. Destaca, por ejemplo, un boceto atmosférico de lo que podría ser la portada de la película con los 5 magníficos, los 2 androides, un Luke en aquel entonces convertido en chica, un Han Solo con sable láser, barba y capa, o un Chewbacca sin pelo, con chaleco blindado. Estos diseños de McQuarrie, curiosamente, han servido de inspiración para crear a los personajes de la serie animada más reciente de Star Wars para Disney XD, Star Wars Rebels.
sobre todo el personaje de Zeb. Su propia empresa de efectos especiales. Para ahorrar, Lucas creó su propia empresa de efectos visuales, una que se situó en un polígono industrial y empleaba luz para crear magia. Nacía Industrial Light and Magic. Esto no lo digo yo, lo dice George Lucas. Cabe destacar aquí a John Dykstra, que ayudó a parir todas las batallas entre X-Wings y TIEs, los sables láser y un largo etcétera de efectos nunca vistos hasta entonces. Banda sonora. En aquella época, Lucas ya era amigo de Spielberg, que le descubrió a George a un tipo genial que le había compuesto la banda sonora de Tiburón. Así, en la primavera del 75, Lucas conocía a John Williams. También los efectos de sonido han preocupado siempre a George Lucas. Os presento, frikipileros, al creador de todo el universo sonoro de Star Wars, de los sables láser a la respiración de Vader, el lenguaje de R2, los gruñidos de Chewbacca, el grandísimo Ben Bart. El casting. Infame y legendario son dos de los adjetivos con los que se apodó al casting de Star Wars llevado a cabo por Lucas y su gran amigo Brian De Palma. Al contrario que Coppola, que rodaba El Padrino y buscaba superestrellas, Lucas quería gente joven y desconocida. Por allí pasaron John Travolta, Nick Nolte, Tommy Lee Jones. Lucas incluso entrevistó a Jodie Foster para el papel de Leia y a Christopher Walken para el de Han. Al final, eligió a un Mark Hamill de 20 años que no había hecho cine, aunque sí televisión, y a Carrie Fisher, hija de Debbie Reynolds, la de Cantando bajo la lluvia. A Harrison Ford no le habían escogido, precisamente por haber trabajado en American Graffiti, pero como ayudó a los otros actores a prepararse su papel, Lucas, al final, le dio el rol. Importante fue también la elección de Anthony Daniels como C-3PO y Kenny Baker como R2. Daniels, que se consideraba un actor serio, a punto estuvo de rechazar el papel, pero unas ilustraciones de McQuarrie le hicieron cambiar de idea. El último en subirse al barco fue el australiano Peter Mayhew, gigantón tras la cabellera de Chewbacca. A nivel técnico. Los maquetistas y trabajadores de ILM trabajaron incansablemente tratando de acabar los 350 planos de efectos visuales lo antes posible. Recortes presupuestarios por parte de Fox y cambios en el guión eliminaron muchos de los efectos de la película, como el planeta Alderaan, donde ocurrían muchas de las escenas. Y en cuanto a las naves, como la nave que Lucas había elegido como protagonista era demasiado similar a la que acababa de aparecer en la serie Espacio 1999, la rediseñaron y le dieron una hamburguesa mordisqueada, literal, el halcón milenario. Cuarto borrador. Lucas terminó su guión en marzo de 1976, justo cuando se empezaba a rodar. Durante la producción misma, aún cambió el nombre de Luke de Starkiller a Skywalker y alteró el título, que pasó a ser solo Star Wars. Con todo y con ello, siguió escribiendo giros en el guión durante el rodaje, como la muerte de Obi-Wan, que no estaba ahí originalmente. Por cierto, los títulos iniciales se los reescribiría Brian De Palma. Rodaje. La fotografía principal comenzó en marzo del 76 en Túnez. Originalmente, Tatooine iba a ser un planeta selvático y de hecho Lucas planeaba rodar en Filipinas, pero se ve que le entraron escozores. Así que se dirigieron a Túnez. Allí comenzaron los problemas. Primero por mal funcionamiento de útiles y atrezo. Luego por una fortísima tormenta que destrozó equipo y decorados. Las escenas cruzando el desierto cerca de Nafta fueron horribles para Anthony Daniels y Kenny Baker. Tras ello, se viajó a los Elstree Studios de Londres. Allí hubo nuevas pegas. Los británicos son muy estrictos con sus horarios, así que había que dejar de rodar a las 5:30 de la tarde, sí o sí. Hora del té, frikipileros. A esto se le unió el poco interés del equipo, que consideraba la peli un cuento infantil, o incluso de los actores que no creían en el proyecto. Yavin 4 fue después, que es en realidad Tikal, en Guatemala, junto a una serie de templos mayas. Lucas vio un cartel en una agencia de viajes en Londres y decidió rodar allí. No le salió muy caro. El equipo le pagó a los nativos con 6 latas de cerveza y estos incluso cuidaron de las cámaras durante días. ¿Quién les iba a decir que años después habría un guatemalteco en el elenco interpretando a Poe Dameron? Los actores dicen que trataron de bromear con Lucas y hacerle reír durante el rodaje, pero que él siempre pareció deprimido. La película se iba a estrenar en las Navidades del 76, pero el primer montaje fue un descalabro, fue horrible, las críticas machacaron a George Lucas. Solo le gustó a un señor llamado Steven Spielberg, así que tuvieron que retrasarla a mayo del 77. Eso es, a 25 de mayo del 77, de ahí el Día del Orgullo Friki. Y sorpresa, frikipileros, fue un éxito de taquilla y de público, reestrenándose durante varios años. Hasta aquí podemos leer. Lo dicho, es imposible condensar la Guerra de las Galaxias en solo unos minutos, pero al menos, pequeños frikipileros, ahora conocéis el origen de esta saga billonaria. Y recordad que Han disparó primero, y que la fuerza os acompañe.
siempre. Recuerda, Frikipilero, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y para no perderte las últimas novedades de Friki Pills, suscríbete a nuestro canal.